comentando esto de inflación, tan interesante que has comentado, tanto de deuda y diferentes cosas, aprovecho para poneros una pregunta extra, que es otro escenario que algunos inversores están barajando, que no sé si entra en vuestros posibles escenarios de cara al futuro, que sería este gráfico que vemos por aquí, ¿no? A ver, vamos a poner el gráfico en pantalla. A ver, ahí está. Este gráfico que vemos por aquí, ¿no? En la década de los 70, básicamente tuvimos ese primer shock inflacionario y luego ese segundo shock, ¿no? Que fue todavía aún peor. Y que la inflación realmente nunca consiguió bajar del 5% en el primer shock, ¿no? Y que fue un poco por ese recorte de tipos de interés. Si miramos la línea roja, tenemos esos Federal Funds, ¿no? Esos tipos de interés de la Reserva Federal. Y vemos que se recortaron incluso antes de que la inflación empezase a bajar, ¿no? Y luego, pues, otra vez la inflación incrementó y luego ya tuvimos el caso de Paul Volcker, la gran recesión, etc. Entonces, el otro día Michael Burry decía, que yo sé, Pedro, que tú sigues mucho a Burry, decía, el error que va a ocurrir es que va a bajar la inflación, que eso está claro, el pico del primer ciclo hemos tenido un pico de la inflación, ya está, según Burry, y bueno, y según muchísimos analistas y lo que estamos hablando aquí, pero dice, pero no va a ser el único pico de este ciclo, porque lo que va a pasar es que va a bajar la inflación, va a empezar a deteriorarse el crecimiento, la Fed va a dejar de ser restrictiva y eso va a forzar que la inflación luego vuelva a incrementar, pues por la falta de desinversión en materias primas, por las sanciones geopolíticas que hay ahora, también porque se está yendo de un proceso de globalización a más desglobalización. Ya estamos viendo, hoy Apple mencionaba que quiere producir todos los componentes del iPhone en Estados Unidos. Entonces, claro, todo eso como genera. ¿Hay riesgos de un segundo shock? ¿Hay riesgos de repetirlo de la década de los 70 o no entra en vuestros escenarios? No hablo ahora, sino de a 5 o 10 años vista. ¿Cómo lo ves, Pedro? Pues, en cierto modo, pues creo que puede pasar algo parecido, pero no creo que sea de la misma gravedad. Es decir, si nos situamos la época, me refiero en dólares, si nos situamos la época de los 70, en esa época los dólares no estaban en la situación internacional en la que se encuentran hoy en día, porque en esa época se desligaron del oro y realmente lo que se tomaba como referencia era el oro. Entonces el dólar se vio poco beneficiado por el comercio internacional, digamos. Sin embargo, a día de hoy, mucha de la deuda y mucho del comercio internacional se realiza en dólares. Entonces, por ese lado, se puede crear una fuerte demanda que haga que la situación sea menos grave que la que fue en los 70. Pero aún así, como ha dicho mi compañero, el problema al que se enfrenta la Fed a día de hoy es digno de estudio de universidades, como bien ha dicho. O sea, el problema de la deuda pública está ahí, pero aún así creo que no es de la gravedad de como fue en los 70. Muchas gracias, Pedro.